Hola a todos, bienvenidos a la clase de Geometría 2. Hoy damos continuidad al estudio de los cuerpos geométricos y dentro de este estudio vamos a estar viendo lo relacionado al cilindro. Dentro de los aprendizajes esperados tenemos la definición del cilindro, identificar los elementos del cilindro, interpretar teoremas sobre áreas y volúmenes de un cilindro y resolver situaciones problemáticas referidas al cilindro. Vamos a dar inicio a este estudio viendo la definición de la superficie cilíndrica. Es una superficie que se genera por una recta que se mueve de tal modo que siempre sea paralela a otra recta fija que se denomina generatriz. La generatriz es la recta y la recta fija a la que ella es paralela. Una generatriz entonces es una recta, la recta que se mueve de tal manera que esta recta representa a las infinitas rectas en las diferentes posiciones que son paralelas a una recta fija. Tenemos a partir de esto la definición de cilindro, que se define como un cuerpo geométrico limitado por una superficie cilíndrica, como hemos visto anteriormente, y dos superficies planas paralelas. En estos términos tenemos la base, que son las superficies planas, la altura, que es siempre un segmento perpendicular al plano que contiene la base, el área lateral, que es la superficie cilíndrica, son análogos a los conceptos que tenemos de prismas. Todas las generatrices son de igual longitud. Luego tenemos una pequeña clasificación en donde vemos un cilindro recto y un cilindro oblicuo. En el caso del cilindro recto, la generatriz es perpendicular al plano de la base. ¿Sí? En caso contrario, tenemos un cilindro oblicuo. ¿A qué le llamamos sección de un cilindro? A la intersección del cilindro con un plano. La sección del cilindro entonces es esta intersección. ¿Sí? Un cilindro circular sería aquel cilindro en donde las bases son círculos. También tenemos el caso de cilindros cuyas bases no son cilíndricas. Cuyas bases no son círculos. La sección de un cilindro circular recto está hecha según una generatriz que contiene al diámetro, ¿sí?, de la base y se denomina sección meridiana, como vamos a ver un poco más adelante. Un prisma inscripto en un cilindro, se dice que un prisma está inscripto cuando el cilindro, sus aristas coinciden con las generatrices del cilindro y sus bases están contenidas dentro de las bases del cilindro. Vamos a ver en dos figuras. En la primera vemos un prisma inscrito, ¿verdad? Y en la segunda figura vemos un prisma circunscrito. Podemos hablar de un cilindro inscrito también, ¿sí? La sección recta de un cilindro es aquella sección determinada por un plano que le corta a todas las generatrices y el perpendicular a cada una de ellas. Podemos decir también que es un plano paralelo a la base, en el caso del cilindro recto. Bueno, a continuación vamos a analizar para poder interpretar estos teoremas relacionados al cilindro. Primero tenemos el teorema relacionado a la sección de un cilindro, que nos dice que la sección de un cilindro determinado por un plano que contiene a una generatriz es un paralelogramo. Entonces acá tenemos una figura en donde tenemos un plano que corta al cuerpo, ¿verdad?, el cuerpo geométrico, en este caso el cilindro, y contiene a la generatriz. Entonces tenemos acá un paralelogramo que se puede demostrar teniendo en cuenta la definición de generatriz, que son paralelas, y teniendo en cuenta estos dos segmentos que pertenecen a planos paralelos. Entonces ahí podemos demostrar que esta figura es un paralelogramo. De ahí tenemos el corolario que habla sobre la sección, toda sección de un cilindro recto
hecha según una generatriz es un rectángulo. Es el caso particular del cilindro recto. Luego tenemos el teorema ya relacionado al área lateral de un cilindro circular, que es igual al producto de la generatriz por el perímetro de la sección. Perímetro de la sección transversal. ¿Sí? Bueno, entonces también este teorema puede mostrarse como un prisma inscrito en el cilindro o circunscrito de tal forma que sus caras laterales vayan aumentando indefinidamente. Podemos encontrar o notar de que el área lateral del prisma es igual al área lateral del cilindro y de esa forma demostrar este teorema. Caso particular también es el corolario, que habla del área lateral de un cilindro de revolución. Sabemos que es un cilindro recto que es igual al producto de la altura del cilindro por la circunferencia de la base. Es análogo al área lateral de un prisma recto, que es perímetro de base por altura. En este caso, el perímetro de la base es la circunferencia. El siguiente teorema habla sobre el volumen de un cilindro circular, que es igual al producto de la base por la altura. Entonces, análogamente al volumen de un prisma, podemos notar de que el volumen de un cilindro es igual al área de base por altura. En este caso, si se trata de un cilindro de revolución o un cilindro recto, tenemos que el área de la base es el área del círculo, ¿sí? Y esto multiplicado por la altura viene a ser igual al volumen del cilindro. El siguiente teorema relaciona a dos cilindros, o pueden ser cilindros que tengan el mismo centro. Nos dice que las áreas sean laterales o totales de dos cilindros de revolución semejantes son entre sí como los cuadrados de las alturas o de los radios y los volúmenes como los cubos de las alturas o de los radios. Una relación importante entre el radio, la altura, la superficie lateral total y el volumen. Pasamos a ver algunos problemas de aplicación. Son situaciones problemáticas en donde podemos ir viendo cómo plantear, cómo aplicar estos teoremas, que podríamos llamarle fórmula. Es conveniente verlo como un teorema. Entonces tenemos el primer ejemplo que nos dice un cubo. En un cubo se corta un cilindro de 8 pulgadas de diámetro. La arista del cubo mide 8 pulgadas. Calcular el volumen y el área de este sólido hueco. Entonces lo primero que hay que hacer es representarlo gráficamente. ¿Qué es lo que vamos a representar? Vamos a representar un cubo y un cilindro, que es el hueco que deja al cortarse el cubo mediante un cilindro. Y tenemos esta representación en donde en la parte pintada en verde sería la parte hueca, ¿verdad? Que es un cilindro, y el cubo. Vemos que las dimensiones son similares. La dimensión del cilindro, la arista es igual a la arista del cubo, ¿sí? Que es 8 pulgadas. Bueno, ¿cómo lo planteamos? Lo que nos pide es determinar el volumen y el área del sólido hueco. Entonces, para el caso del volumen, tenemos esta relación. El volumen del cuerpo, vamos a llamarle, del sólido, es igual al volumen del cubo menos el volumen del cilindro. ¿Sí? El volumen del cubo es arista al cubo y el volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por altura, en donde el radio es la mitad de la arista, como pueden notar acá, la mitad de la arista, y la altura es igual a la arista. Nuevamente, desarrollando algebraicamente esto, utilizando los casos de factorización, factor común, nos queda de esta manera el volumen del sólido hueco en función de la arista del cubo, en donde ellos coinciden con la altura del cilindro, ¿verdad? Y sustituyendo el valor numérico nos queda de esta manera el volumen del sólido hueco. Luego tenemos la superficie total del sólido hueco, que es igual al
la superficie total del cubo más la superficie lateral, que sería la parte de adentro del cuerpo, ¿verdad? Que es igual al área lateral del cilindro, y a esto le restamos estas dos superficies que son bases del cilindro. Entonces, sustituyendo convenientemente, acá tenemos arista, que es un valor conocido. El radio es la mitad de la arista. La altura es igual a la arista. Acá también el radio es igual a la mitad de la arista. Sustituyendo estos valores y efectuando las operaciones indicadas, nos queda una expresión simplificada del área total en función de la arista. Y nuevamente sustituyendo su valor por 8, nos queda esta expresión que es el valor del área total del sólido hueco. En el segundo ejemplo tenemos como aplicación de la definición de un cuerpo generado por la rotación de una superficie plana. Nos dice que el volumen, cuánto mide el volumen de un sólido generado por la rotación completa de un rectángulo de 15 centímetros por 6 centímetros alrededor del lado más largo. Entonces 15, tenemos un rectángulo, y esto al girar, al rotar completamente, genera un sólido que es un cilindro, que podemos ver en esta representación gráfica. Bueno, entonces tenemos las dimensiones del rectángulo, que también son dimensiones del cilindro. El ancho, que es el radio del cilindro, y el largo, que es la altura del cilindro. En esta situación problemática, el desafío es la interpretación gráfica y comparar entonces la superficie plana con la superficie cilíndrica. Una vez hecho esto, la representación gráfica y la interpretación ya es aplicación directa de la fórmula del volumen de un cilindro, que es pi por radio al cuadrado por la altura, en donde sustituimos los valores y tenemos el valor del volumen del cilindro. En el tercer ejemplo tenemos una situación problemática que habla sobre un envase de cierto producto, que es una lata cilíndrica de 4 centímetros de altura y 12 centímetros de diámetro de la base. El fabricante sustituye ese envase por otra lata cilíndrica del mismo material y con el mismo volumen. Ahí está la clave. Si el diámetro de la base del nuevo envase es de 6 centímetros, calcular la altura y el porcentaje del material economizado por la fabricación con el nuevo envase. Vamos a representar gráficamente. Tenemos el primer envase que tiene estas dimensiones. Nos dice que es 4 centímetros da la altura y el diámetro es 12, por lo tanto el radio es 6. Y esto se va a sustituir por otro recipiente que tiene la misma forma y el mismo volumen, cuyo diámetro es 6, por lo tanto el radio es 3, y la altura es la que debemos de determinar. Bueno, nos pide entonces primero la altura. Para eso hacemos este cálculo en donde igualamos el volumen, porque acá dice que es el mismo volumen. El volumen de este cilindro 1 es igual al volumen del cilindro 2. Sustituimos los valores conocidos de cada uno de los cuerpos y encontramos que la altura es 16 centímetros. Para realizar el cálculo del porcentaje del material economizado, se debe calcular el área total de cada una de ellas y hacer la diferencia. Si se utilizó más en este recipiente que en este, entonces va a haber una economización del material por el fabricante, ¿sí?, que les dejó realizar esa última actividad. Bueno, con esto estamos cerrando. Vamos a recordar brevemente lo que estuvimos viendo. El concepto de cilindro como un cuerpo geométrico que está limitado por una superficie cilíndrica y dos superficies con más bases. Luego tenemos dentro del cilindro los elementos que son la altura, el radio, tenemos las bases, la superficie lateral, la superficie total, y también tenemos el volumen. Luego los teoremas relacionados a las superficies que vamos a estar demostrando oportunamente, y las situaciones problemáticas donde se aplican estos teoremas y definiciones. Espero que
el material les sea de utilidad para poder iniciar el estudio del cilindro, que es también eh, un conocimiento así bien complejo, tan complejo como uno lo quiera estudiar. Les deseo éxitos a todos.